Tecnológico de Monterrey. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al maravilloso mundo de los casos. Vamos a iniciar con preguntarnos, ¿qué es un caso? Cuando estamos en un ámbito formativo, los formadores tenemos la oportunidad de trabajar con casos y traernos una porción de la realidad que sea provocativa, problemática e interesante para someterla en el ambiente de aprendizaje y que los participantes discutan sobre ella. ¿Qué es un caso en forma específica? Si nosotros vamos a escribir un caso, tenemos que seleccionar una temática muy interesante. Tiene que ser real, tiene que ser muy provocadora, muy interesante para traerla al ámbito formativo y trabajar sobre ella. En síntesis, un caso es una narrativa breve que expone la situación de la realidad que va a ser sometida hacia un debate. Ahora bien, ¿qué objetivos podemos nosotros perseguir con los casos? Los objetivos podríamos como versarlos en dos momentos. Por un lado, permite la discusión basada en los hechos reales problemáticos que deben ser encarados en la vida real, en una situación formativa. Y por otro lado, también permite el desarrollo de las actitudes y el análisis de los participantes hacia lo que está visualizando en el caso. Entonces podemos partir que podemos abordar dos objetivos con esta estrategia de los casos. ¿Cómo nosotros podemos escribir un caso? Algunas consideraciones para la escritura son las siguientes. Por un lado, debemos tener muy presente al lector de nuestro caso. Esto es, va a ser un estudiante de licenciatura, va a ser un estudiante de educación básica o va a ser un participante en una formación en el ámbito empresarial. ¿Quién es el lector de nuestro caso? Y hacia visualizar quién es nuestro lector del caso es que nosotros vamos a redactar esa situación problemática, vamos a redactar ese caso, tratando de sumergir al lector en esa situación en específico. Tiene que estar muy delimitada cuál es la decisión que se va a tomar en esa situación que ahí se está exponiendo. Tiene que estar así como muy tangible cuál es el ente problemático, la situación conflictiva sobre la cual se va a tomar una decisión. De la misma manera, el contenido que debe versar un caso tiene diferentes momentos. Por supuesto que tiene todo un contexto para sumergir al lector dónde se está llevando a cabo esa situación problemática, esa situación específica. Luego viene la situación problemática y vienen también las decisiones que se debe tomar y quién debe de tomar la decisión. Tiene que estar muy especificado cuál es la persona o quién es el personaje principal en ese caso que va a estar interactuando en toda esa situación para nosotros tomar una decisión con base en lo que él haría dentro de ese escenario, dentro de ese contexto. Entonces, podemos hablar de que hay información de la situación y de las decisiones y también hay información para tomar una decisión. Esos dos elementos son cruciales cuando nosotros estamos escribiendo sobre un caso. Por otro lado, recomendaciones también para la redacción del caso es que lo debemos redactar en tiempo pasado, como una situación que ya fue vivida, que ya se presentó y le estamos trayendo aquí a este ámbito formativo. Otra de las consideraciones es que no debe sobrepasar las 20 cuartillas, las 20 páginas. Un caso aproximadamente puede variar según cuáles sean la audiencia, quién lo va a leer, los intereses de formación, pero en sus términos muy amplios, muy generales, no debemos sobrepasar las 20 cuartillas. Debe ser cercano a una práctica. Cuando nosotros redactamos un caso, seleccionamos un caso, debe estar muy cercano hacia la situación donde vamos a involucrar al participante en ese ámbito formativo. Esto es, que sea interesante para él, que lo sienta cercano, provocador, que tenga algunos conocimientos previos que puede interrelacionar con lo que ahí está leyendo en esa situación problemática. Eso es cuando estamos hablando de las recomendaciones para un caso. Ahora bien, ¿cómo nos podemos apoyar para redactar un caso? Nos podemos apoyar de múltiples maneras. Algunas de ellas es
algo muy sencillo como estar constantemente actualizado y viendo qué es lo que está en este momento en boga, interesante, y esto lo vemos en los periódicos, por ejemplo. ¿Cuáles son aquellos temas, situaciones, problemáticas que están ahí candentes y que pudieran ser susceptibles de un caso? Entonces, esa información de los periódicos nos puede dar como los temas de un caso. Por otro lado, también podemos nosotros acudir a hacer ciertas entrevistas por medio de una pequeña investigación sobre temas interesantes. Y es ahí cuando los que escribimos casos podemos acudir a los formadores en una empresa, a los directores en una escuela, a diferentes situaciones, a preguntar sobre algo que haya ocurrido interesante y donde se tuvo que tomar una decisión. Ahí está el punto clave para detectar las situaciones de los casos. Y vienen ahí algunas preguntas claves, guías que nos pueden ayudar para detectar esos casos. ¿Has tú tomado una decisión recientemente sobre puntos suspensivos? ¿Te has encontrado sobre una situación problemática que tuvieron que abordar en esta institución? Puntos suspensivos. Has tenido que los casos van entonces encaminados hacia la toma de una decisión en una situación problemática. Hacia allá es donde nosotros nos vamos a enfocar. Los elementos que se presentan en un caso son típicamente el título del caso, que debe ser sugestivo, que debe decir algo sobre lo que se está presentando en ese caso. Luego viene un párrafo de apertura y en ese párrafo de apertura es breve, de 5 renglones, donde viene toda la situación, esto es, dónde se llevó a cabo, cuándo se llevó a cabo, quién la llevó a cabo, cuál fue la situación problemática y la decisión que se tenía que tomar. Eso en cuanto al párrafo de apertura. Y luego viene la redacción del caso. Y la redacción del caso, como lo acabo de mencionar, trae el contexto, el escenario, la situación problemática y las preguntas o las decisiones que se tenían que tomar sobre ese caso. Esas son típicamente las partes que contiene un caso. En esta redacción del caso es muy importante el usar subtítulos en cada uno de los apartados como una guía para el lector del caso y saber qué es lo que le estamos presentando en cada una de las situaciones de lo que nosotros estamos exponiendo en ese caso. Es importante el someter a lectura de otros colegas el caso antes de ponerlo en una experiencia formativa, porque los colegas nos pueden dar ideas sobre cuestiones que valdría la pena incluir o si es que está haciendo falta información importante para que el lector del caso tome una decisión con la información que estamos presentando en esa situación. Ahora bien, pasamos a la temática de los casos en programas formativos. ¿Cómo puede ayudarnos esta estrategia en los ámbitos de aprendizaje? Por un lado, con nuestros participantes permite el que tomen decisiones sobre la situación que ahí se está enfrentando. Desarrolla mucho las competencias del pensamiento crítico, de solución de problemas, de análisis de situaciones conflictivas, de asertividad. Entonces, eso es uno de los aspectos que nosotros podemos estar trabajando en los programas formativos. Y por otro lado, la situación también problemática que nosotros estamos presentando permite proporcionar información de contenido a nuestros participantes. Esto es, una situación de caso pudiera ser la problemática de la deserción escolar, por ejemplo, en una institución. Y entonces la información que ahí está redactada en ese caso también proporciona contenido e información al lector de ese caso. Entonces, por un lado, si ustedes se fijan en lo primero que mencioné como uno de los apartados en los que nos pueden apoyar los casos, es sobre análisis de situaciones para tomar decisiones, pero por otro lado también nos sirve para aprender sobre el contenido en un contexto significativo. Pues bien, con esto cierro la información de qué es un caso, una situación problemática que es traída a la realidad, una porción para el análisis de los participantes con miras a desarrollar el pensamiento crítico, creativo y de resolución de problemas. Muchísima suerte en la redacción de sus casos. Gracias y hasta luego.